ácido láctico. El beneficio del ácido láctico son dos. El primero es de que estimula el movimiento peristáltico, el movimiento de los intestinos para que esta Big Mac salga lo más rápido posible. Y el segundo es como los chiles y verduras de vinagre, que no se echa a perder tan fácilmente, ¿sí? No se descompone tan fácilmente. Entonces esta Big Mac, de alguna manera, el lactobacilo de Yakult retrasa el proceso de putrefacción, ¿ya? Esto que les estoy comentando no lo podemos anunciar en el periódico, en las revistas, en la radio. Lo tenemos que hacer boca a boca, por eso tenemos una red de distribuidoras de Yakult que van de casa en casa promocionando los beneficios de Yakult. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué vamos a tomar? Yakult. ¿Sí? Nada más una pregunta, ¿quién quiere ser emprendedor? Que ahorita está muy de moda. ¿Quién tiene la idea de ser emprendedor? Muy pocos acá. Bueno. Tip número 1 para los emprendedores, futuros emprendedores: cada vez que tengan tiempo, ¿sí? Échense el comercial y echen la tierra a la competencia. Entonces, esto que les acabo de mencionar, ni Axilia, ni Chanito, ni Bonacula, nada de eso es eso, Ese es el primer favor. Y el segundo favor que les voy a pedir, más importante, es que cuando vayan al baño, no se acuerden de mi cara, por favor. ¿Sale? A ver, este es mi currículum, que lo mencionaron. Yo estuve, después de la carrera en la prepa, estuve mucho tiempo en el extranjero, casi la mitad de mi vida en el extranjero. Y como notarán, estuve en Estados Unidos mucho tiempo, pero estuve más tiempo en Japón. Estuve casi 12 años en Japón. 2 años estudiando y 10 trabajando. ¿Y por qué decidí ir a Japón? ¿Por qué? Porque cuando la gente me conocía, que me veía chaparrito, morenito, con ojos rasgados, me decía: oye, Alejandro, ¿tú qué eres? ¿Eres chino, coreano, vietnamita? Tienes un aire como de Manny Pacquiao, eres filipino. Cuando estoy aquí en el escenario así, grande, me dicen: oye, pues tienes, aparte de cabezón, cachetón, entonces pareces Armando Manzanero en mi cartel. Anteriormente tenía el corte de pelo igualito a Armando Manzanero y por eso lo cambié, ¿sí? Cuando les digo que soy japonés, adjetivos muy positivos de la cultura japonesa, ¿no? Como que, a ver, disciplina, trabajadores, honrados, ahorradores, preventivos, metodológicos, inteligentes, buenos esposos, buenos amantes, guapos, buena onda, todo. Entonces dije, pues bueno, entonces, como tenía muchos adjetivos acerca de la cultura japonesa, dije, como yo como mexicano voy a ir a Japón a trabajar y a aprender de los japoneses, porque los japoneses son como son y nosotros los mexicanos son como somos. Y algo curioso, pero ya después de 12 años me percaté que los japoneses son seres humanos últimamente, no es gente del extraterrestre, son igualitos que nosotros, comen lo mismo que nosotros, hacen lo mismo que nosotros después de comer, los objetivos de vida, todo, ¿no? Entonces, la única gran diferencia son los ojos rasgados, pero aparte de eso son iguales, son seres humanos. El beneficio de tener ojos rasgados son dos, ahorita que los veo como estudiantes, desde que cuando yo era estudiante me sentaba al lado del alumno más inteligente del salón en la de exámenes y ya la hacían. Y el otro es cuando vas a un centro comercial, voy a un centro comercial por ejemplo, mi esposa va al lado, veo una muchacha muy guapa y la puedo ver desde acá hasta acá, y me que cortar el cuello, y mi esposa es sincera, ¿no? Pero aparte de eso realmente no hay gran diferencia. Entonces, ¿por qué japoneses como es y nosotros los mexicanos somos como somos? Les hago esta pregunta: ¿los japoneses son más inteligentes que nosotros los mexicanos? ¿Será porque tener los ojos rasgados puede ser matemáticos más complicados, absorbas mejor lo que lees, mejor memoria? Y algo que me percaté es que el entorno, una palabra clave aquí que quiero que se quede después de mi plática, es cómo ver el entorno y qué hacer al respecto en cuanto al entorno. El entorno educativo en Japón es el mismo que aquí en México, aunque no lo crean. Son 6 años de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria como educación básica. Pero el entorno japonés se forja
a estudiar 4 horas más diarias. Entonces el japonés promedio termina estudiando 4 horas más diarias que nosotros los mexicanos. Es por 5 días a la semana, son 20 horas más diarias. ¿Sí? A la semana, pero 20 horas más a la semana. Y aparte estudian los sábados. O sea, a la semana terminan estudiando 25 horas más que nosotros los mexicanos a la semana. Por 52 semanas que tiene el año, por 12 años, y allá no está el Baster Gordillo, no está el Cente, no hay tantos puentes. Entonces, en esos 12 años, el japonés promedio termina estudiando 2 veces y media más de todo: de literatura, álgebra, geografía, historia, bla, bla, bla. Y es por eso que sale más inteligente, pero es el entorno en el que estudian. Que así se había mencionado de que son más disciplinados, ahorradores. Ay, no jala. No es japonés, no es japonés. ¿Por qué no podemos hacer las cosas bien desde el principio, por ejemplo, no? Bien hechos, hacer las cosas bien, disciplinados, ahorradores. Y hay una teoría que se llama la teoría de la estacionalidad, en la cual dice que los países que están en el norte son más desarrollados que los que estamos cerca del Ecuador. Y imagínense que vivamos en un país en el cual en invierno esté todo blanco, haga muchísimo frío, esté todo gris, no haya nada verde, no hay nada que comer. Entonces, tú como ser humano, sabiendo que en unos meses va a repetirse esa misma estacionalidad, en primavera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues prepararte. Primeramente, a la hora de sembrar las semillas en primavera, pues lo tienes que hacer bien, planeando, metodológicamente hablando, porque no se pasa la mexicana de que ahí echas la semilla de que sale, no. Y eso hasta llegar hasta octubre, otoño, para poder cosechar las semillas de arroz y que en invierno tengas que comer. Es un tema de subsistencia. Eso año tras año, generación tras generación, hace que el japonés sea muy metódico, muy planeador, muy disciplinado, muy ahorrador. Alguien aquí, por ejemplo, de Veracruz, por ejemplo, aparte de Ángel Mendoza que está acá, si ustedes van a Veracruz, todo el año está verde. Todo el año hay que comer frutas y verduras, sacan las vacas a pastar, engordan solitas, quieren comer pescado, se van al río, se van al mar. Entonces no hay este tema de subsistencia. Realmente yo como veracruzano no me tengo que preocupar mucho por el mañana para ver qué puedo hacer para poder subsistir. Entonces por eso la gente de las costas es muy alegre, porque no se tiene que preocupar mucho por el futuro y vive al día. Cuestiones como los chistes, la música, el carnaval que ahorita está en Coatzacoalcos, etc. Muy alegre. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro un japonés recién nacido y me lo llevo a Veracruz? Igual, ¿sí? La pachanga, los chistes, los cantos, la vida loca. Y como me lo llevé sin papá, hasta así se vuelve. Entonces, ese es el tema de el entorno. ¿Cómo se afecta el entorno? Entonces, les voy a dar una teoría, que es la teoría de la rana, para que vean cómo la naturaleza nos enseña cómo es que el entorno impacta el comportamiento del ser humano. Si agarro una rana, le agarro un sartén y le echo agua fría al sartén y echo la rana bien puede saltar y escaparse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque está en un entorno muy agradable para la rana. Ahí está nadando. Ahora, si somos medio gandallas y agarro ese sartén y lo pongo en una estufa y le enciendo la estufa, el agua se va a empezar a calentar, la rana se va a empezar a incomodar, se va a empezar a nadar más rápido. Bien puede saltar la rana y escaparse de ese entorno, pero no lo hace. ¿Sí? No lo hace y termina herida y muerta. ¿Qué nos enseña la teoría de la rana? Que nosotros los seres humanos tenemos muchísimo de la rana. Nos acostumbramos al entorno, el entorno se empieza a contaminar, nos acostumbramos, llegamos a su zona de confort y nos volvemos como la rana.
Les voy a contar un chiste entre dos compadres, entre Arturo y Juan, para ejemplificarles cómo es que ha cambiado el mundo. Juan le dice a Arturo: oye, compa, ¿qué es la globalización y el internet? Y Arturo le dice: pues no seas tonta, la muerte de la princesa Diana. ¿Sí conocen a la princesa Diana? Sí. Sí, su hijo William o Harry sacando fotos de ayudarse en las bellas leyes. Y Juan le dice: ¿por qué, compa? Arturo le dice: mira, era una princesa inglesa con un novio egipcio que tuvieron un accidente en un túnel en Francia, manejaron un carro alemán con un motor holandés, seguidos por paparazzi italianos que iban a su vez en motocicletas japonesas, y que después del accidente fueron atendidos por médicos americanos usando medicinas hechas en Brasil. Sí, por cierto, que lo hacemos con la moneda, sí, por favor. Ahí. Y este chiste me lo mandó un amigo filipino de su computadora fabricada en China usando tecnología que seguramente fue robada de Bill Gates, que a su vez se la robó de los japoneses con chips hechos en Taiwán y monitores coreanos ensamblados en Singapur por trabajadores tailandeses, y que era expuesta en Nuevo Laredo por un mexicano con cara de japonés casado con una peruana. Quizás ustedes cada uno se percatan, pero los que tengan mi edad más o menos en distancia, son 40 y tantos. Anteriormente, ustedes iban, por ejemplo, a tiendas como Liverpool, a Horrera, y todo estaba hecho en México. La ropa, los calcetines, el cinturón, relojes, electrodomésticos, todo estaba hecho en México. Y ahorita vamos a las tiendas, ¿sí? Y todo está hecho en China, generalmente en el extranjero, y hay muy pocas cosas que están hechas realmente 100% en México. Es el aspecto comercial. Ahora, el aspecto social, por ejemplo, que aquí suena muchísimo todas las ejecuciones. Uy, aquí está yo cuando regresé a México en el 2002, pues había una narcorrupción una vez al mes, y decimos: wow, se están empezando a matar. Y luego que los ángeles, y luego que tres ángeles, y luego que colgados del puente, y luego que narcomensajes, y luego que el policía, el militar, el policial, el político, y ahora es de diario que el entorno esté totalmente contaminado y que las narcoejecuciones sea algo del día a día, algo normal. Ahorita agarramos el periódico, abrimos el periódico, lo leemos y vemos noticias de las narcoejecuciones, y ¿qué pensamos? Ya estamos como las ranas. Ya nos acostumbramos. Me dirán: Alejandro, pues, ¿yo qué puedo hacer como persona física, como individuo, en contra de las narcoejecuciones? No puedo ponerme ahí como los de Michoacán. Ajá. Entonces, aquí con todo respeto, les pongo el decirnos güey, por ejemplo. Yo cuando estaba en la prepa, nada más entre los hombres nos decíamos güey. Ya después de regresar a México en el 2002, sí me espanté de que ahora entre las señoritas se digan güey, pero güey como sinónimo de hermandad, fraternidad. Si no me dices güey, no eres mi mejor amiga, güey. Y eso es el entorno que se está contaminando, y eso es precisamente cómo es que nosotros nos dejamos llevar por el entorno sin pensar que nos acostumbramos. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿cómo es que debemos ser nosotros las organizaciones y los individuos en este mundo tan cambiante? Hay empresas gigantescas que somos dinosaurios muy fuertes, tienen todo el capital económico, político, social. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es... ¿Me das por favor? ¿Otro? Ay, ¿se regresa? Tenemos que ser como los camaleones. Lo repito, tenemos que analizar cómo se está cambiando el entorno, adaptarnos a él para poder subsistir. Por ejemplo, mi esposa es peruana, tenemos mucho contacto con la comunidad peruana en México. Yo no sabía, pero hay muchísimos peruanos que tienen los puestos de alta dirección de muchas empresas aquí en México. Y siempre les digo: oye, ¿y tú por qué viniste acá a México? Y me da muchísimo coraje que digan: ¿saben qué? ¿Sabes qué? Me dicen: Alejandro, yo vine de Perú a hacer el trabajo que muchos mexicanos no pueden, dirigir empresas.
¿Le das por favor? Y como ejemplo de cómo tenemos que ser muy dinámicos a la hora de adaptarnos al ambiente, es esto, ¿sí? ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Kodak? Kodak era el amo y señor de la fotografía en el mundo. Todo era Kodak. El año pasado se fue a la quiebra. BlackBerry, por ejemplo. ¿Quién utiliza BlackBerry acá? Que no les dé pena. Yo... ¿Sí? Hace 9 o 10 años, antes de que salga el iPhone, BlackBerry tenía el 67% del mercado. Casi el 70% del mercado. Todo el mundo utilizaba BlackBerry, todo el mundo utilizaba BlackBerry. Y en solo 9 años se fue de la gloria a la quiebra el año pasado. El mes pasado anunciaron que perdió $5.900 millones. Ya está la quiebra. En solo 9 años se fue de la cima a la muerte. Y créanme que tanto BlackBerry como Kodak tenían los mejores ingenieros del mundo, los mejores consultores del mundo, los mejores de todo. Tenían un poder económico muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les pasó? No se pudieron, como los dinosaurios, adaptar al entorno. Y ustedes, chavos, el hecho de que terminen con su ingeniería, el título de ingenieros, no significa que ya lo hayan hecho, ¿eh? Vivimos un entorno muy, muy competitivo. Como les dije, hay peruanos, argentinos, brasileños que están ocupando puestos directivos en empresas acá. Vivimos en un mundo en el que yo puedo contratar a un ingeniero en cualquier país vía internet y mandarle la información vía internet para que me haga el trabajo. Vivimos en este mundo tan dinámico que ahora lo importante que tienen que saber ustedes es cómo realmente adaptarse leyendo bien cómo está cambiando el entorno. Entonces, les voy a hacer una frase que me gusta mucho, ya he pensado mucho en mi vida. ¿Le das clic, por favor? Que es de Carlos Darwin. ¿Qué nos enseña la naturaleza también? Dice, la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino aquella que mejor responde al cambio. Ustedes podrán tener un doctorado de Harvard, pero no son suficientemente buenos para responder al cambio. Ahí se van a quedar. La siguiente, por favor. Yo creo que esto ya. Que esto en las personas como en las empresas se traduce en mejora continua. Mejora continua es saber leer el entorno y hacer algo al respecto. ¿Me das tiempo, por favor? Entonces, ¿qué es Girl Scout, esta metodología que desarrollé en Puebla, en México? Le tuve que poner un concepto japonés. ¿Por qué? Porque al tratar de empezarlo a promocionar, cuando yo llegaba a las empresas, inclusive a ISO 9001, decían que una metodología mexicana de calidad. Nadie me hizo caso. Y tuve que poner este concepto japonés. ¿Le das tiempo, por favor? ¿Qué es Girl Scout? Y es energía. Boy Scout es usar la energía. Esta terminología se desarrolló en Japón hace más de 450 años, porque en ese entonces la capital de Japón, que se conocía como Edo, tenía 70,000 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio más poblado de México es el municipio de Catepec, en el Estado de México, con 14,000. O sea, casi 5 veces más de gente, así como el auditorio. Imagínense vivir diario. Entonces, el gobierno, para poder controlar esa masa de gente, empezó a institucionalizar esta palabra de que utilices tu energía para preocuparte por. Ejemplo, si yo tiro basura, ¿cómo afecto a los demás? Si yo no llego a tiempo, ¿cómo afecto a los demás? Si yo no respeto la fila, ¿cómo afecto a los demás? Si yo me robo algo, ¿cómo afecto a los demás? Ya después de 450 años, ¿cómo se ve reflejado esto en la cultura japonesa? Estos son fotos después del tsunami, una época de crisis en la cual todo el mundo ve por sí mismo para poder subsistir. Si se fijan, por ejemplo, en esta foto, esta es una tienda de conveniencia, un Oxxo en Japón, y todos bien formaditos. A esta persona lo más seguro es que no le toque nada, pero ahí está. Esta es una tienda de autoservicio, todos bien formaditos. A la hora de repartir la comida, imagínense, la gente llega con sus bandas, respetando la fila para que le den de comer sus insumos. Acá las redes de celulares no funcionaban, nada más funcionaban los teléfonos públicos,
Y miren, todos bien formaditos, respetando su lugar. Imagínate la desesperación de estar acá, queriendo hablar a tu familia, a tus parientes para decirles que estás bien. ¿Cómo estaría en México? ¿Cómo estaría? Bueno, si estaría así, en México, es que estarían aquí los texas organizando todo. ¿Qué pasó en Acapulco el año pasado? Un relajo, ¿no? Y me dirán, Alejandro, pues tú eres mexicano, tal como somos, nos ánimos de nada. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Después de Katrina, que fue el terremoto más grande de la historia de Estados Unidos en Nueva Orleans, igual que en Acapulco, no son mejores personas que nosotros, y les quiero decir que en Estados Unidos después están las mejores universidades del mundo, el mejor servicio público, el mejor ejército, lo mejor de todos. Igual que en Acapulco, miren, ahí espérenme, ¿te regresas? Saqueando la tienda de conveniencia, este morenito con su cajuela llena de cervezas Miller Lite, un paisano llevándose la televisión, este con su escopeta protegiendo su casa para que no se la roben. Esto, ¿sí? Totalmente distinto a la cultura japonesa. Les comento, he enviado esta plática a muchísimos países y en todos estaría así. ¿Cómo se refleja esto en la cultura de servicio al cliente en Japón? Gracias, por favor. Este es un cajero, una caja en una tienda de conveniencia, donde dice KWT son ideas de mejora que yo buscaba preocuparse por el cliente. Si se fijan acá, llegan ustedes las señoras y señoritas a pagar, y hay una mesita donde dejas tu bolso para encontrar más fácilmente tu cartera. Si les ha pasado que llegan y no la encuentran, están esperando que el novio pague y no la encuentran. Esta es una caja donde dejan los recibos por si no necesitan cinta adhesiva, porque necesitan cinta adhesiva. Una caja donde dejan los centavos de yen, porque si te sobra o te falta. Donde dice push es un cesto de basura. Pero fíjense, está luego al lado. ¿Para qué? Para que cuando hagas tu compra y quieras abrir tu producto y consumirlo, lo puedes hacer en el momento y tirar la basura. Esta es una calcomanía con todas las tarjetas que aceptan, un panel gigantesco para que veas qué es lo que compran, y acá unos calentadores de agua por si compran su sopa maruchan o cualquier otra cosa. Y hay muchísimas ideas de mejora. Esto fue un proceso de aseguramiento de la mejora continua, no fue algo que sucedió de un día para otro, fue mejoras continuas. Y la belleza de este ejemplo es de que el cajero es el que da las ideas, porque es el que tiene contacto directo con el cliente. ¿Le das clic, por favor? Este es un baño público en una estación de camiones. Supongamos que vamos a tomar un camión acá para ir a Monterrey, aquí estaría el baño público. ¿Quién tiene hijos acá? Ya, chavos, no se hagan. Bueno, si tú vas con tu bebé y quieres ir al baño, a un baño público, y no vas con tu pareja, es un relajo. ¿Con quién dejó el chamaco para hacer del baño? Y aquí, ustedes llegan a este baño público, está este asiento de bebé, entonces ustedes sientan al chamaco acá, y ya se concentran en lo que ustedes hacen. Esta es una mesita para poner todas las compras, los bolsos, todo lo que tengan acá. Obviamente acá hay percheros. Este tubo tiene dos funciones. La primera es para las personas de tercera edad, para que obviamente se apoyen, para sentarse y levantarse con facilidad. Y la otra es, si tienes diarrea por no tomar Yakult, te agarras con las dos manos y le Este es un excusado electrónico, chavos. Es un baño público, de una estación de cambio. Ustedes llegan en invierno y en Japón hace mucho frío. Entonces, se bajan lo que se tienen que bajar, se sientan en este excusado y tiene calefacción. No se les corta la respiración. Acá hay unos botones.
no soy ingeniero, soy administrador, igual alguien me puede contestar esta pregunta. Te sientas, haces lo que tienes que hacer, terminas, le aprietas un botón y sale un chorrito de agua. Y sientes como te sientes latina el chorrito de agua. Le aprietas otro botón que está al lado, sale aire y le seca. Le aprietas otro botón que está acá, más grande, y sale una mano y le seca. Pero este es un conjunto de ideas preocuparse por el cliente. Y es un proceso de aseguramiento de la mejora continua. Y repito, estas ideas las da la gente que hace el mantenimiento del baño, la limpieza del baño, porque es el que tiene contacto directo con el cliente. Este es un un baño de lujo en un hotel. Hay más ideas que otras. Aquí ustedes agarran el papel, lo ponen abajo de este aparato, sale desinfectante para limpiar la taza de baño. ¿Se fijan? Aquí hay más botones. Y todo está en japonés, entonces si no sabes japonés, se te corta la inspiración. Quizás no distingan acá, pero hay un botón acá en medio, con el símbolo de música. ¿Por qué creen que hay un botón con música? A ver, ingeniero. Para que no se escuche. No se escuche. Hay que pensar en procesos. Cuando llegamos a un baño público y abrimos la puerta, ¿sí? Agarramos que, ay, ojalá y no haya nadie. No ves nadie, ay, qué bueno que no hay nadie, ¿no? Ese es el proceso. Luego, como no hay nadie, ¿qué cubículo escogemos? El último. Pues el hasta el fondo. Que generalmente es para discapacitados, pero como no hay nadie, me voy a hasta atrás, ¿no? Ya estás ahí en el cubículo haciendo lo que tengas que hacer en el trono. Y ching, empieza a llegar gente. Híjole, ¿qué hago? Y ching, una persona se sienta al lado tuyo. Híjole, le empujo y te pongo más rápido. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, este botón está para evitar esa producción de deficiencia del proceso. Entonces, ustedes están acá, la apretan el botón de música y ya nadie se entera que tienen gases, nadie se entera. Así te sientas y enfrente hay una televisión. Esta mesita la bajan, esta que está acá, se quita los pies y es para frotarse los pies y les dé masaje. Y aquí está la televisión. Ideas Kioskao. Constantemente estarse preocupando por, o sea, no quedarse como las ranas en la zona de confort, y estar constantemente viendo qué mejorar y cómo hacer. ¿Le das clic, por favor? Entonces, ¿cuál es la metodología Kioskao? Nosotros decidimos agarrar este bello concepto de Kioskao, de preocuparnos por, y lo implementamos una metodología que se pueda adaptar a la cultura mexicana y nos funcionó muy bien. ¿Le das clic, por favor? Para que vean que no se me ocurrió esta idea así de la nada, es un proceso largo. No sé qué tanto conozcan de ellos, ¿qué se hizo acá? Sí, no, por favor. Pues yo me certifiqué en ISO 9001 en 2005. ISO sí te ayuda, o sea, sí te ayuda a controlar la empresa de manera documental. Ver la interrelación de los procesos, ver los requerimientos legales del cliente, los requerimientos de satisfacción del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de tener la normatividad no significa que hay un proceso de mejora. O sea, tú puedes tener los manuales, instrucciones de trabajo, y no significa que se estén utilizando bien y que se estén actualizando. Yo tenía un problema de que tenía todo documentado, pero yo no podía medir la eficiencia de los procesos, entonces metí un ERP. Un ERP es un software que tiene toda la información de la empresa integrada y la tengo en la nube. Yo fui una empresa de cómputo y diseñé mi propio ERP y le puse ISO ERP porque fusioné la normatividad de ISO con un ERP.
Yo tengo ahorita la facilidad de poder estar en China, meterme a mi ERP y checar ahorita en este momento cuántos carros hay dentro de la empresa, cuántos carros hay afuera, los que están afuera, quién se los llevó, con qué kilometraje, quién llegó tarde, quién faltó, ventas, cobranza, inventarios, todo lo tengo acá. Entonces empecé a fusionar esto con esto y empecé a medir a la gente la eficiencia de los procesos. La problemática de este esquema que está en todas las partes, en todo el mundo, es de que si tú el empleado le dices, así tienes que hacer tu trabajo de acuerdo al manual, y así te voy a medir, ahí se quedan encajonados, como ustedes alumnos. Si el maestro les dice, examen del capítulo 4 al 6 de este libro, ¿quién estudia el capítulo 7? Nadie. Llegamos al examen, que hay una pregunta del capítulo 2 que vimos el mes pasado. No se vale, maestro, dijo del 4 al 6 y nos quejamos. Entonces, esta experiencia que tienen ustedes como estudiantes es la que tenemos nosotros los empresarios con la gente. ¿Sí? Tratan de deslindarse de las responsabilidades. No sé si le puedes hacer clic para darles un ejemplo. ¿Le das clic? Este es un anuncio que está en la aerolínea, en el baño del avión. Y fíjense, como cortesía. ¿qué dice? Como cortesía al siguiente pasajero, permítamos sugerir. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente no estuvo involucrada en este proceso? La gente que se le ocurrió la idea de hacer este anuncio, la gente que lo redactó en español, la gente que lo tradujo, la gente que lo mandó a imprimir, la gente que lo recibió a la hora de tener la impresión, la gente que lo pegó, la aeromoza, el piloto que lo ve el diario, y a todo mundo le vale, se quedaron como la rana. Ahora, si te vas a quejar con alguien, usted me dijo que lo pegara, no me dijo que lo checara, usted me dijo que lo pegara, y ahí sí está pegado. Y así somos la gente, tenemos muchísimos de rana. ¿Te regresas, por favor? Entonces, como no hay un proceso de mejora, decía, ¿qué puedo hacer? Participamos en estos dos premios, en el nacional que nos llevamos en 2007 y el iberoamericano que nos llevamos en 2009. Fuimos a visitar a muchísimas empresas, muchas de Monterrey, y todas están en el mismo esquema, en este esquema. En este entonces tenemos círculos de calidad, Kaizen, y que mal avanzamos. Entonces dije, oye, pues ya reflexionando de mi experiencia en Japón, que en Japón no hay manuales, hay una mejora continua como que ya vieron, y desarrollamos e implementar esta metodología. ¿Le haces por favor? Otro clic. Lo que detectamos, que en estas empresas que fuimos a visitar, hay muchísimas herramientas de mejora como Lean, Kaizen, Six Sigma y demás, pero todos son desarrollados en el ámbito de producción y luego han tratado de ser implementadas en los procesos administrativos en las industrias de servicio, inclusive de educación. ¿Le das clic, por favor? Y no es lo mismo tener indicadores de producción que yo como miro a mi asistente o a mi recepcionista. Otra es de que la gran mayoría de estas herramientas nada más la maneja un grupo reducido de ingenieros y la gente no se involucra, especialmente la gente de los universidades. ¿Le das clic, por favor? Y ya por último, es de que nosotros muchas de estas herramientas se dedican a tratar de controlar la variabilidad de los procesos, Six Sigma, Lean. Y la falla, cuando está involucrada la gente, es una incertidumbre. Entre más gente hay en un proceso, más grande es la incertidumbre de la falla. Entonces, tratamos de controlar esto. Últimamente, lo importante es el ser humano. Y aquí pongo un icono de un hospital, por ejemplo, que capacitamos al sector salud en Tlaxcala, y el director de un hospital me decía, mira Alejandro, estamos en el proceso de mejora continua, porque el año pasado nuestro indicador, nuestro objetivo, eran 20 pacientes que se caigan de la cama al mes. Y este año nuestro objetivo son 15. Pues ya mejoramos 5. Digo, sí, porque no fue tu mamá. Entonces aquí no es, ¿qué tanto controlar la falla? ¿Qué hacer para que surja la falla? ¿Yo qué puedo hacer para que el paciente no se caiga de la cama? ¿Le das clic, por favor? Esta es la metodología, súper sencilla, y después como que muchísimo.
Cada uno es el mundo de las funciones básicas, para qué se me contrató, qué dicen mis manuales, mi instrucción de trabajo y cómo me dicen. Y aquí están todas las empresas del mundo. Vamos a estar al cabo, el K3 es quién es el cliente interno y externo. Mucha gente sabe quién es el cliente externo, pero por ejemplo, si el de ventas te entrega un reporte al de cobranza, y le preguntas al de ventas, oye, ¿por qué entregas ese reporte a cobranza? Te contestan, pues no sé. Así me enseñaron, me miden que no comete errores y que lo entregan antes de así. Entonces, aquí lo importante es enseñarle al de ventas cómo es que ese reporte impacta o beneficia a cobranza. Y una vez detectando estos dos mundos, ¿me das por favor? Hay una brecha de lo que quiere mi cliente interno y externo y de lo que yo amo. O sea, aquí la idea es de que tú des ideas de mejora del reporte para impactar mejor al cliente interno, se miren estas ideas y si tiene un impacto positivo, se vuelven funciones básicas. Por ejemplo, ¿me das por favor? Inducción, el proceso de inducción en la empresa. Yo tenía el problema que la chica de inducción, que la inducción me decía, es que licenciado, ya cambié las presentaciones de PowerPoint, los videos, ya dupliqué el tiempo de capacitación, hago el examen de conocimientos a la tercera semana y todos reprobados, ya no sé qué hacer. O sea, está enfocada la página. Y aquí es enfócate al colaborador. ¿Qué es lo que siente? Bueno, ¿qué es lo que siente, no? Entonces lo observa en la entrevista y detecta que el nuevo colaborador llega muy estresado a la empresa. Pero llega estresado por tonterías, tonterías como dónde está el baño, tengo bien vestido, puedo utilizar el celular, a qué hora es la hora de la comida, dónde puedo comer, bla, bla, bla. Como tiene muchos distractores, pues no se puede concentrar en la inducción. Su ciclo cada uno le mejora fue asignar un compañero de bienvenida. Pues la responsabilidad del compañero de bienvenida es contestar cualquier duda o pregunta que tenga el nuevo colaborador. Por ejemplo, en el manual de instrucción dice, viernes es casual. ¿Por qué es viernes casual? Puedo venir en falda, jeans, playeras, sandalias y eso. Y todo esto se le contesta al compañero de bienvenida. Esta idea se aplica, se implementa, se mide. Vimos que tuvo un impacto positivo y ahora esta idea queda dentro del manual de instrucción. Entonces, la idea es de que todas las ideas de toda la gente de todos los niveles que pasen por este proceso y tengan un impacto positivo, quedan documentadas, entonces quedan como activo de la empresa. Por ejemplo, aquí es madre soltera, no ha terminado la secundaria. Su función básica es vender Yakult de casa en casa. ¿Cómo lo hace? No sé si han visto este carrito acá, no sé si hay señoras de Yakult. ¿Se han visto señoras de Yakult de casa en casa? No. Que hace mucho calor acá. Le das clic, por favor. Ella vende el Yakult así. No sé si han visto este carrito. No es Bonai. Bueno, este carrito lo utilizan casi 9,000 señoras a nivel nacional. Entonces, contratamos una empresa de ingenieros para que estén en este carrito, que sea fuerte, resistente, ligero y que mantenga la cadena de frío. ¿Cómo es que mantiene la cadena de frío? Congelan estos genes, los insertan en estas bolsas blancas y aquí meten el Yakult y el Yakult y se salen a vender. ¿Qué nos dice así? ¿Te regresas más soporte? Sí. Bajo esta metodología nos dice, el manual dice que hay que poner los geles en estas bolsas asignadas blancas. Pero mi idea de mejora es poner los geles en el producto, no en estas bolsas para que encima se midió 4 grados de diferencia. Así tenían la razón y no los ingenieros. ¿Por qué así tenían la razón y no los ingenieros? Porque ya estaba directo. Porque no eran ingenieros, no se me gusta. Porque ella es la experta en el proceso de venta de casa en casa. Yo como director general de la empresa, yo no le puedo enseñar a mí cómo hacerle mejor para vender de casa en casa. Porque ella no se hacía. Entonces, ¿le das clic por favor? Actualmente ponemos los geles, ahí se regresa así. ¿Qué hubiese pasado en el mundo de ISO, por ejemplo? Si llega un auditor a checar cómo se están utilizando los geles, hubiera llegado con admin y hubiera dicho a ver, ¿por qué ponen los geles aquí así y no como dice el manual y está diseñado por ingenieros? Así. ¡Qué tonta eres, admin! ¡Ay!
Para eso están estas bolsas blancas, por favor. Hay que contratar a gente que ya terminó la secundaria, porque la gente que no ha terminado la secundaria no entiende para qué está esto, hay que capacitarlos mejor, hay que supervisarlos mejor, una serie de acciones. Y la idea que ahorita está impactando casi 9,000 señoras, si hubiese ido a la basura. ¿Dan clic, por favor? Este es el caso de un zoológico que está en Puebla, que se llama African Safari, que entras con tu vehículo y ves los animales ahí sueltos. Román es un alfabeta, él es el ayudante del mecánico. Lo primero que él tiene que hacer es checar que hay fugas de aceite y otros líquidos cuando el vehículo entra al taller. ¿Cuál fue su ciclo de mejora? Pintar de amarillo el piso para detectar más fácilmente las fugas. ¿Le das clic, por favor? Anteriormente estaba así, y ahora está así. Detallitos. La gente ya sabe cómo mejorar las cosas. Ya sabe qué deficiencias hay. ¿Le das clic, por favor? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les quiero dar a entender de que si realmente nos preocupamos por el cliente, todo se puede mejorar. Clic, por favor. Esto. Este es un baño. Así están todos los baños en todas las casas de Japón. Se fijan, aquí están los botones. ¿Por qué está este tubo de metal? No, mano. Sí, para lavarse las manos. Tú le jalas acá. Le das clic, por favor. Y el agua con que se va a llenar el tanque sale de este tubo de metal y te lavas sin enjuagar las manos. A cualquiera de ustedes se los pudo ver ocurrir. A cualquiera. Otro clic, por favor. Este es un botecito que tiene azúcar diluida, azúcar líquida. ¿Por qué creen que hay azúcar diluida, azúcar líquida? A la hora de mezclarlo, si ustedes tienen té o café frío, por ejemplo, echan la azúcar diluida y ya. ¿No les ha pasado que tienen una bebida fría? Echan el azúcar granulada y ponen ahí. Nunca se menciona el ya ni modo y se la toman. Para eso está esto. Repito, a cualquiera de ustedes se le pudo haber ocurrido esta idea. ¿Das clic, por favor? Es una flecha amarilla y verde en la parte de atrás y en la parte de frente de este carro. ¿Por qué creen que están estas flechitas acá? Están para los conductores que son principiantes. Los que estén manejando, acuérdense del proceso de cómo nos enseñaron a manejar. Cuando te dejan solo, estás súper nervioso, súper tenso, y estás esperanzado de que la gente sepa que estás aprendiendo a manejar y que te tengan paciencia, que no te pisen y que no te recuerden a tu mamá. Y con estas flechitas, tú le das a entender a los que están alrededor que eres un principiante, que te tengan paciencia. Entonces tú estás más relajado y te puedes concentrar más en la manejada. Ahora, tú como conductor ves estos carros con estas flechas, ¿y qué haces? Pues te alejas, ¿no? Y para eso está. Pero lo curioso es de que los seres humanos tenemos deficiencias, las resolvemos y nos olvidamos. Y aquí el tema es, tú que experimentas una deficiencia a diario, pienses cómo resolverla bajo esta metodología. Hay una propuesta de que hay que hacer estas flechas como el triple de grande, de color rosa, pero no les voy a decir para qué. ¿Me das clic, por favor? Este es una tienda de autoservicio y fíjense, hay cestos negros y cestos rojos. Y hay cestos de dos colores. Y están así, ¿por qué? Porque uno entra con el cesto negro a la tienda, ¿sí? Escoge las cosas que quiera comprar, llega a la caja, a la hora de pagar, esta señorita le da el cesto rojo. Y esto es para saber quién ha pagado y quién no ha pagado. ¿Les otro clic, por favor? Estos zapatos que son de hombre, no son de Ricky Martin, son de hombre, y tienen un corte así como de suecos, para meter y sacar fácilmente los pies. Estos zapatos están en un probador de trajes de ropa. Y fíjense en el proceso. Agarramos un pantalón que nos queremos comprar, vamos al probador, ¿y cuál es el proceso?
quítate tus zapatos viejos, quítate tu viejo pantalón, ponte el nuevo pantalón que te quieres comprar, ponte tus viejos zapatos para que te miran y veas cómo te va a quedar, quítate tus zapatos viejos, quítate el nuevo pantalón, ponte tu pantalón viejo, igual debes de poner tus zapatos viejos, ¿no? Y con estos zapatos, pues evitas una deficiencia del proceso de quitarte los zapatos viejos 2 veces. Aquí te quitas tus zapatos viejos, te pones el nuevo pantalón, insertas los pies acá, te mide, los sacas y ya. Claro que está el tema del pie de atleta, pero ese es otro rollo. Deficiencia del proceso. ¿Le das clic, por favor? Estoy seguro que a todo el mundo le pasó. Que compras esas manzanas, lavas las manzanas y cochina etiqueta no se cae. Tienes que rascar con la uña la cáscara para quitar esta etiqueta o morderle y escupirle. Hace unos meses que fui a Superama, vi esta manzana y me dio un coraje cuando yo lo vi, porque yo como muchísima fruta, y me dio muchísimo coraje porque vi esta mejora. Y yo estoy promoviendo de que si experimentas una deficiencia, hagas algo al respecto con una idea de mejora, bla, bla, bla. Y ahora vi esta manzana con esta etiqueta que tiene este cintillo. Tú le jalas y se cae la etiqueta. Me dio un coraje porque muy fácilmente se me pudo haber ocurrido esta idea. La hubiera